Buenas tardes, compañeros, colegas, amigos que nos acompañan aquí en el canal de Conta Fácil. Pues el día de hoy vamos a iniciar a hablar de las asociaciones civiles. Y bueno, pues decidí empezar pues el día de hoy con este tema, porque el día de mañana pues se vence el plazo para que las asociaciones civiles que están dentro del régimen de las no lucrativas ante el SAT, pues presenten su declaración anual informativa por todos los ingresos y los gastos que han tenido. Entonces, nosotros ya presentamos las propias, pues afortunadamente el aplicativo del SAT para este punto no nos representó ningún problema, eso ayudó bastante. Entonces, quise hablar de este punto porque pues en nuestra experiencia con lo que nosotros hemos tenido dentro de aquí pues de nuestros contribuyentes que manejamos, pues hay mucha desinformación respecto a lo que son las asociaciones civiles. En principio, pues la mayoría de las personas tiene la idea de que al ser una asociación civil, pues no tiene ninguna obligación, ninguna responsabilidad y que bueno, pues no hay nada que hacer más que constituir la asociación y ya. Bueno, pues nos hemos encontrado con asociaciones que ni siquiera saben si están inscritas ante el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? O con asociaciones que ya por el tiempo que tiene su constitución, su acta constitutiva, pues ya no cumplen actualmente también con las modificaciones que el SAT ha propuesto ya desde hace algunos años. Entonces, pues es muy importante que si tú tienes una asociación civil o que vayas a constituir una, pues sepas cuáles son las obligaciones que tú tienes y pues el tema es muy extenso. En el video vamos a tocar algunas generalidades para que puedas empezar pues a darte cuenta de qué tipo de obligaciones tiene tu asociación civil. Entonces, por ejemplo, la primera situación que mucha gente piensa es que por ser una asociación civil no van a pagar impuestos. Esto está completamente equivocado. Se tendrá que pagar impuestos en muchas ocasiones, ¿no? Y tal vez en más ocasiones de las que tú te imaginas o de las que ustedes se imaginan. Por ejemplo, pues si tu asociación la lleva un contador persona física, tú le tienes que retener pues impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado a la persona que te está llevando tu contabilidad, y eso pues lo tienes que estar pagando de manera mensual al Servicio de Administración Tributaria. Bueno, entonces pues vamos a empezar a ver cómo funcionan un poco las asociaciones civiles y, por ejemplo, qué tipo de ingresos puedes tener como asociación civil. Mucho de esto que vamos a platicar va a depender de lo que hay en tus estatutos. Y si ya tienes trabajando una asociación civil, si ya tienes constituida, lo más probable es que se tenga que trabajar en la modificación de estatutos. Bueno, entonces, de manera general, una asociación civil puede recibir cuotas de los miembros, ¿sí? Puede recibir cuotas de recuperación también por los servicios que preste. No necesariamente esto es con un fin lucrativo, pero pues se pueden determinar de acuerdo a los ingresos que se tiene o a los gastos que se están generando para los ingresos que se tienen, para generar ingresos en qué se está gastando, y se puede establecer entonces una cuota de recuperación. Pueden organizar también, por ejemplo, las asociaciones rifas, bueno, pueden recibir donativos también, ¿no? Aquí entramos en otra parte pues un tanto extensa. Los donativos deducibles de impuestos los vamos a tocar un poco más adelante también, pero bueno, pues vamos a regresar, por ejemplo, a los ingresos que puede obtener una asociación en general. Y hablábamos de las cuotas de recuperación, cuotas de los asociados. Puede establecer, por ejemplo, también cuotas mensuales de los asociados
Y bueno, de ahí puede empezar a organizar eventos hacia afuera de lo que es la asociación, ya hacia la comunidad en general. Puede organizar, por ejemplo, eventos como kermés, puede organizar boteo, por ejemplo, colectas, hay muchas que puede organizar y bueno, pues también puede organizar rifas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero es muy importante que todo vaya bien documentado, debidamente documentado, legalmente, contablemente, para que esto tenga un soporte fiscal. Entonces, bueno, de los ingresos que acabamos de mencionar, la rifa, les decía hace un momento, pues las rifas son una parte a veces importante para que obtengan ingresos en las asociaciones civiles. O pueden ser ingresos también por arrendamiento de local, por ejemplo. Pueden organizar pues diferentes actividades que representen ingresos para las asociaciones. Incluso también, por ejemplo, podrían vender productos o servicios. Entonces, esto no necesariamente implica el hecho de que vayan a pagar impuestos por obtener esos ingresos, pero sí es muy importante saber que sí pueden pagar impuestos por los ingresos que están recibiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hecho de que vendas algún producto o servicio, pues implica precisamente que eso es un ingreso que es aplicable para efectos de ISR, o sea, califica para que se pueda considerar dentro de los ingresos sujetos para ISR. Entonces, pues se tienen que dividir los ingresos de manera tal que se pueda identificar de qué sí se puede pagar impuestos o se debe pagar impuestos y de qué no se podría pagar impuestos. Entonces, por ejemplo, hace un momento decía que uno de los ingresos que se pueden tener son donativos, pero aquí es muy importante el comentar que para que puedas recibir donativos tienes que estar registrada como donataria autorizada. Esto es muy importante porque ha habido en los años recientes bastantes cambios a la legislación y muchas personas hacia atrás pues tenían la idea de que, o bueno, no tenían la idea, sino que en la práctica se recibían donativos y como no estaban obligadas a expedir el comprobante deducible de impuestos, no tenían problema. Bueno, ahora sí, ya para que una asociación civil pueda recibir donativos, tiene que tener el permiso de donataria autorizada. Bueno, incluso para que tú puedas, como asociación civil o para que una asociación civil pueda tributar dentro del régimen de no lucrativas, pues debe contar con ese permiso precisamente de donataria autorizada. Hasta antes de aproximadamente 2020, hasta antes de 2020, cuando una asociación civil se escrituraba, se constituía y posteriormente se daba de alta ante el SAT, bueno, en el SAT se podía todavía, o el SAT les daba la opción, la alternativa de poderse registrar en el régimen de no lucrativas, pero a partir de 2020 esto ya no es posible. Lo que ha hecho el SAT hasta 2021 es incluir a todas las asociaciones civiles que se constituyen en el régimen general de ley. ¿Y esto qué implica? Que en el régimen general de ley tú tienes que estar cubriendo tus obligaciones que implican a este régimen. ¿A qué me refiero? Para ubicar así de manera general, pues el régimen general de ley podemos decir que está enfocado a la parte de las empresas, es decir, con el simple hecho de estar en el régimen general de ley, tienes obligación de pagar impuestos sobre la renta, tienes obligación de pagar impuesto al valor agregado y tienes que estar presentando declaraciones mensuales manifestando tus ingresos. Entonces es un cambio bastante fuerte. Si tú tienes constituida tu asociación civil, es muy importante que tú revises tu constancia de situación fiscal para ver cuáles son tus obligaciones. Yo decía al inicio que hay un desconocimiento bastante fuerte en este punto y es muy importante que no caigas en que alguna persona te dijo o que tu contador hace 4 años o hace 5 años te dijo que no se tenían que pagar impuestos. Es muy importante actualizarse en este sentido. De lo contrario, pues va a haber bastantes problemáticas. Incluso ya nos hemos enterado nosotros que hay asociaciones civiles que han estado multando y pues el valor de las multas pues no tiene que ver nada
con los ingresos que están percibiendo. Es decir, pues les saldría mucho más caro el estar pagando multas que los ingresos que perciben. Entonces, pues desafortunadamente es el desconocimiento lo que en este tipo de casos ha llevado a estas situaciones. Entonces, retomando el punto de la constancia de situación fiscal, ahí vas a poder identificar qué tipo de actividades tienes y qué obligaciones tienes. Entonces, mientras tú estés en el régimen general de ley o posiblemente en este año, aún no nos ha tocado, pero posiblemente en este año la autoridad a las nuevas asociaciones civiles que se registren, los va a mandar al régimen simplificado de confianza, y es una situación muy similar. Al final tienen que estar presentando declaraciones, pagando impuestos, el impuesto al valor agregado, mientras estén en este régimen. La única manera en que la autoridad te va a cambiar al régimen de no lucrativas es obteniendo tu autorización de donataria autorizada, disculpen. Entonces, para llegar a este punto de una donataria autorizada, pues si ya estabas constituida y tu acta pues ya es de hace bastantes años, se va a tener que hacer una modificación a los estatutos y se va a tener que adecuar justamente para que pueda cumplir todos los requisitos que se necesitan para poder calificar como donataria autorizada, porque el primer paso es que se obtenga la CLUNI, que es la CLUNI, pues es el registro finalmente que tienen las asociaciones civiles. Hasta el 2021, pues este registro era proporcionado por Indesol. Bueno, hoy en la práctica sigue siendo proporcionado por Indesol. Sin embargo, debido a una modificación a un decreto que hubo en diciembre del año pasado, me parece que fue el 31 de diciembre, desapareció ya el Indesol a partir del 1 de enero y tiene 90 días, es decir, hasta el 31 de marzo, bueno, el mes de marzo, para que pueda trasladar toda la información que tiene, todos los activos que tiene, todo con lo que cuente Indesol, va a tener que trasladarlo a otro instituto. Bueno, hasta el momento, en la práctica, todo lo que funcionaba en el portal de Indesol, para enviar también la declaración informativa, que este es otro punto, bueno, pues lo voy a comentar de una vez. A más tardar el 31 de enero se tenía que enviar el reporte de actividades ante Indesol. Esta es otra obligación que tienen las asociaciones civiles, pero en este caso que ya cuentan con su clave de registro, con su registro CLUNI. Bueno, entonces en la operación pues seguimos entrando al mismo portal, sigue funcionando de la misma manera, pero seguramente en las próximas semanas, en los próximos meses, van a hacer cambios en los portales y posiblemente en los procedimientos que se tienen. Bueno, entonces esto es muy importante porque en algunas asociaciones que nosotros tenemos, el hacer las modificaciones al acta constitutiva, a los estatutos, pues nos ha llevado incluso un periodo de hasta 2 años para que nos puedan autorizar el registro como CLUNI. Y posteriormente a ello, dependiendo también de qué actividad te dedicas, pues se tiene que tramitar una constancia de actividades ante Indesol, era también hasta el año pasado, o por ejemplo ante el DIF, que era otra de las instituciones que te proporcionaba esta constancia. Es decir, consigues tu CLUNI, consigues tu constancia de actividades, y con estos documentos ahora sí realizas el trámite en el SAT para que puedas obtener tu autorización como donataria autorizada. Bueno, y tal vez podrás pensar, bueno, pues ya tengo mi registro de donataria autorizada, ya todo va a estar más sencillo, va a estar mucho mejor, mis asociados, mis donantes van a poder hacer deducibles los donativos que me realicen. Bueno, no voy a tocar mucho este punto, pero también hubo cambios respecto a la cantidad que se puede descontar de donativos deducibles de impuestos para las personas físicas. Bueno, pero no es así. Entonces, las asociaciones civiles, por ejemplo, también tienen la obligación de expedir su CFDI por los ingresos que están recibiendo. Tienen la obligación de que si tienen un contador persona física o alguien que les preste servicios profesionales, deben retener los impuestos también y pagarlos ante el SAT. Esto pues es de manera mensual. Bueno, entonces
Si ya conseguiste tu autorización como donataria autorizada, ahora las obligaciones yo puedo decir que se van a triplicar. ¿Por qué? Porque ahora también pues vas a tener la obligación de tramitar tu registro ante el portal del lavado de dinero. ¿Por qué? Porque los donativos es una de las actividades vulnerables y esto entonces nos implica el hacer el aviso de actividades vulnerables en el portal antilavado y nos va a obligar entonces a recibir más documentación, a solicitar más documentación, a tener más expedientes y estar reportando de manera mensual al portal antilavado la cantidad de donativos que se están recibiendo, ¿no? Claro, para esto vamos a llegar a una cantidad, bueno, pero es importante que tú consideres esta situación. Ahora, también es importante que consideres que tiene varias limitantes. Por ejemplo, una de ellas es que si tú gastas de los donativos, de las cuotas que se está recibiendo de la asociación y no tienes un comprobante fiscal, o sea, una factura, entonces eso que tú estés gastando te va a implicar automáticamente un 30% de impuestos sobre la renta, es decir, si tienes que pagar impuestos, ¿no? Claro, yo he visto en mi experiencia, en nuestra experiencia aquí con los colaboradores, pues asociaciones que no tienen CFDIs, que no gastan, que no pueden solicitar, incluso a veces por el tipo de lugares donde trabajan. Bueno, el día de hoy todo eso a la Secretaría de Hacienda, al Servicio de Administración Tributaria, no le importa. Si no tienes una factura de lo que está saliendo de la cuenta del banco, de la asociación civil, como donataria autorizada, como no lucrativa, si estás inscrito dentro del régimen de no lucrativos, en tu declaración anual, eso va a implicar que pagues el 30% de gastos sobre eso. Están obligados a llevar también contabilidad electrónica y en su caso también pues estar actualizando los asociados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, es una tarea bastante ardua el tener una asociación civil. Si tú ya tienes tienes una constituida, si ya está trabajando, es muy importante que revises cómo está trabajando. Y si tú la vas a constituir, es muy importante que en tus estatutos, antes de hacer la constitución, antes de que tú vayas con el notario para que te haga la protocolización del acta y después vayas a inscribirla a tu registro público de la propiedad que te corresponda, pues revises adecuadamente cuáles son los estatutos que cumplen con lo que tú quieres. Nos han llegado, por ejemplo, asociaciones civiles que les realizaron el acta, pero que el acta que les realizaron ya es de un bosquejo que han tenido, ya las personas que los han asesorado, pues tienen ahí sus bosquejos, tienen sus actas constitutivas ya como formato fuente, o sea, ya tienen un formato establecido y les han dado ese tipo de formatos a las asociaciones civiles y hemos batallado para poder hacer las modificaciones correspondientes. Entonces, pues es muy importante que ya sea que la vayas a constituir, revises adecuadamente, que te asesores adecuadamente, que te acerques con las personas adecuadas, ¿no? Que te den confianza, sí, pero que también sepan qué es lo que están haciendo. Y si ya estás trabajando, es muy importante que revises cómo están tus obligaciones fiscales al día de hoy. Porque de lo contrario te vas a encontrar con la sorpresa de que pues vas a tener multas por obligaciones que no has cumplido ante el Servicio de Administración Tributaria. Bueno, pues es un tanto extenso hablar de las asociaciones civiles. Quise empezar a tocar este punto porque, bueno, pues posteriormente vamos a estar hablando más detalladamente de lo que son el funcionamiento, las obligaciones, todo lo que tienen que ir haciendo las asociaciones civiles. Bien, pues nosotros estamos a sus órdenes para cualquier duda o asesoría que requieran. Estamos en Contafácil generando información para contadores y para no contadores. Buenas tardes.